3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Yo soy Nicolás Aguilera y en esta oportunidad tenemos a un gran invitado que es Ismael Palacios, ingeniero en biotecnología y apasionado por el mundo de la microbiota, que es el tema que vamos a hablar hoy. Así que Isma, muchas gracias por estar aquí. Hola Nico, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder contribuir un poquito con tu podcast y contarle un poco a la gente de qué trata este tema tan Claro. interesante. Claro, que es tan interesante, yo creo que es tan importante y cada vez está creciendo mucho más. Y yo me siento también como muy agradecido también, porque siento que por lo poco que he llegado a conocerte, eres una de las personas que sabe mucho del tema, pero mucho del tema. Además que se dedica con mucha pasión. Así que de verdad, yo creo que va a ser muy provechosa esta entrevista. Bacana, esperemos. Sí, de seguro. Oye, Isma, antes de partir, si nos puedes contar un poquito sobre ti, eh, hace cuánto eres ingeniero en biotecnología, por qué te empezó a interesar el mundo de la microbiota. Dale. Bueno, estudié esa carrera, como tú decías, ingeniería ¿Ya? en biotecnología, porque me gustaba mucho el tema de la vida en general, como entender cómo funcionan los procesos. Siempre tenía muchas dudas. ¿Ya? Entonces no sabía si estudiar medicina, si estudiar biología, y me acuerdo que un profe me dijo, mira, si estudias biotecnología, eso es como estudiar como biología, la vida, pero como de forma más tecnológica, ¿cachai? Como más moderna, Ya, te van a dar herramientas más desarrolladas. ya. Y me gustó mucho la idea. Me gustaba mucho la genética, entender el tema de cómo de los genes podía emerger un carácter, la expresión Claro. de un fenómeno, de una característica y quizás de una experiencia. Entonces me puse a estudiar biotecnología, pero luego cuando llegué como a cuarto, quinto de la carrera, me di cuenta que en verdad lo que más me interesaba, más que la vida general, que obviamente me interesa, ¿Ya? eran los procesos psicológicos, como Uh, entender un poquito más la mente, ¿cachai? ya. Entonces ahí empecé como en biotecnología a moverme hacia el área de las neurociencias, pero desde la biotecnología era muy reduccionista, por así decirlo. Tenía que estar con modelos animales, estudiando como la neurona, la molécula de la neurona que ayudaba Claro. a que ocurriera quizás qué procesos en animales, pero me quedaba como un gap muy grande Ya. entre ese modelo. Y más encima, justo en esa época, como ya hace 10 años, me puse más vegano, más serio. Entonces trabajar con animales era muy duro, ¿Y eso hace cuánto fue? como hace 10 años. Hace 10 años. Ya. Entonces, claro, 2010, 2011, yo estaba terminando el pregrado y hacía mi investigación, mi tesis, modelos animales con ratones. Eh, y no era solamente ver a los ratones, después tenía que Claro. sacarle el cerebro, analizar el cerebro, y para sacar el cerebro Wow. te imaginas que antes hay que hacer otras cosas no muy lindas. Claro, po. Entonces era muy duro. En ese Y tiempo tú ya eras vegano. O eras. estaba comenzando a ser vegano, justo en esa época, estaba la transición, entonces era, era muy duro llegar a la casa. De hecho, en una ocasión, lo que fue más fuerte, por así decirlo, es que yo había terminado mi experimento. Entonces ya estaba analizando los datos, ya tenía como la parte secundaria de la investigación y yo ya era vegano, pero yo decía, nunca más voy a tener que trabajar con animales, así que ya, bien, confiaba en mi investigación, decía, esto vale la pena. La cosa es que mandamos el artículo a publicar y nos pidieron hacer más experimentos. Y eso implicaba tener que volver a trabajar al laboratorio con los animales y hoy eso fue terrible, Nico. Les juro que ahí dije ya, bueno, esto es lo último y nunca Claro, po. más me acerco a un animal en la vida. Así que Claro. tuve esa experiencia. Y justo con eso dije, en verdad me interesa saber qué es lo que pasa con el humano, qué pasa con el cerebro. Entonces ahí me recomendaron moverme un poquito del área tan biológica y explorar como otras fuentes de información, lo Ya. que llamamos neurociencias cognitivas, que es entender más los procesos cognitivos y generalmente eso ya se mueve a la facultad de psicología. Entonces ahí hice mi doctorado en neurociencias cognitivas. Wow. ¿Y Entonces, cómo uno puede relacionar la neurociencia con la biotecnología? es que la parte en cómo la biotecnología se asocia a la neurociencia es
es súper ciencia básica al final. Como que la Ya. biotecnología es una carrera que busca solucionar problemas cotidianos a través de herramientas biológicas. Y la Mm, neurociencia todavía no entra mucho, como lo más tecnológico, en esa instancia, en ese momento. Se asocia mucho a la biomedicina, como buscar marcadores de enfermedades, ya. uno puede hacer incluso terapia génica. Y bueno, hoy en día la biotecnología asociada a las neurociencias tiene que ver todo con la inteligencia artificial y, Mm, y todo el machine learning. No sé si tú cachai de eso, pero toda la capacidad que tenemos nosotros o eventualmente podríamos poner en una máquina y aprender a descifrar ciertos procesos, ciertas actividades cerebrales y poder de cierta forma hacer mover un brazo mecánico, por ejemplo, con electrodos implantados en el cerebro, o wow, qué poder loco. descifrar los sueños, o tú poder, una persona que no puede comunicarse, poder descifrar lo que está pensando de alguna forma. Entonces, en eso se está avanzando mucho. Ya, dale, dale, dale. Mira, qué Entonces, loco. y luego, después, cuando estaba en neurociencias cognitivas, en Ya. psicología, lo único que echaba de menos un poco más los mecanismos, entonces echaba de menos la biología y decir como chuta, ahora que estoy en el ser humano, la experiencia, todo esto tan expandido, Ya, ya. me falta la molécula, me falta el laboratorio, entonces siempre he estado como en esos dos lugares, la biología, la psicología, y ahí empecé a adentrarme como ya hace 5 años en este mundo de la microbiota y fue como un flachazo en la cabeza porque fue la manera perfecta de juntar estos dos mundos. Con el eje cerebro-intestino tenéis todo Ya. el sustrato biológico, la bacteria, la molécula que podéis Claro. medir y no tenéis que cortarle la cabeza a una persona para medir lo que pasa, sino que podéis ir al baño y obtenéis toda la información. Ya. Y luego tienes todo esto que se relaciona con la experiencia, el bienestar, la conducta. Oh, Entonces se verdad. mezclan los dos mundos de manera súper chora y en lo personal como en mi pasión científica como que hace el match perfecto, ¿cachai? Claro, claro. Y oye, ¿y tú antes de eso conocías así como cuánto conocías de la microbiota? Porque yo creo que todo el mundo a veces ha escuchado hablar de la microbiota, pero antes de eso no cacháis mucho de. Nada, piensa que yo en tercer año de la U, el ramo más difícil de mi carrera era microbiología. Ya, Que era el cortacabezas así brigio. De hecho, si ya, te sacabas como un 3,5 en la prueba uno era ya. como que pasaba, ¿cachai? Como que era como, ah, me saqué un 3,5 bacán. Em, pero poco y nada de microbiota, como microbios humanos. Era mucho más como mecanismos de comunicación entre las bacterias, como virus, cómo entran los virus, cómo replican el DNA, ¿cachai? Como patogénesis, quorum sensing, ¿cachai? Un montón de Ya, otras cosas, pero no poco y nada de bacterias humanas, microbiota humana, y poco y nada ya alguna aplicación a salud, ¿cachai? Cero. Entonces, todo lo que yo he aprendido ha sido por investigación por pero propio, claro. ya, dale, dale. Mira, qué bueno. Y, y, y eso también como que, no sé, me imagino, capaz también no empezaste a relacionar con el veganismo también, ¿o no? Es que siento que, no conscientemente, pero siento que naturalmente la gente que está metida en el veganismo o le está interesando en nuevos paradigmas de salud, nuevos paradigmas científicos, como que confluyen a los mismos lugares. Al final, el que es plant-based también le interesa la salud planetaria, Claro, también le parece interesante la microbiota, le llama la atención la evolución, le llama la atención la perspectiva de género. Al final, claro, como le llaman la atención las mismas cosas, porque básicamente están insertos en un cambio de paradigma que engloba todas estas nuevas miradas para enfrentarse al mundo, ¿cachai? claro, Que justamente son las que no nos enseñan, son las que no nos han dicho, son las que claro, de cierta forma nos quieren esconder un poquito, pero son de los lugares donde podemos obtener más herramientas para autodesarrollarnos, claro, para convivir adecuadamente con el entorno, con los animales, con la claro. naturaleza, ¿cachai? Y eso al final Sí, va a promover la salud. claro, sí, entiendes como que al final la gente como que tiende a ir hacia esos lados, como que tiende a ser más curiosa o preguntarse más por Mm. qué son así las cosas que suceden en el mundo, partiendo porque ya nos preguntamos por lo que comemos, de dónde vienen esas cosas, después queremos hacer un mundo mejor en todos los aspectos posibles. Y es Claro. por eso que acá, en este podcast, trato también de incluir no solamente temas relacionados
al veganismo, sino que también temas relacionados a la psicología, la sexualidad, para poder mejorar en realidad nuestra vida y nuestro entendimiento de las cosas. Así que... Exacto. De hecho, como que todo lo contrario, yo veo como algunos colegas míos científicos, neurocientíficos, ¿Ya? que son cero plant-based, o sea, cero, y generalmente son machistas, están súper lejos de la naturaleza, lo único que quieren es que el cerebro humano pueda estar en una máquina, hay que descifrar el problema de la conciencia, y como que son ramas que se van por un lado. Obviamente es interesante todo, pero nosotros, me imagino que tú compartes que uno pensaría o ve su futuro más que adentro de un computador, Claro. afuera en ambiente, en un campo, ¿cachai? Como Claro. con cascadas y praderas y montañas. Claro, conviviendo con la tecnología también, o sea que no... Sí, pues. Obvio, ocuparla a beneficio. Así es. Oye, Isma, ahora nos podrías contar qué es la microbiota, este tema que te apasiona tanto. Si nos podemos ir de lleno ahora a esto de la microbiota. Dale. La microbiota es el conjunto de microorganismos que cohabitan con nosotros en nuestro cuerpo, ¿sí? Que incluyen a bacterias principalmente, ¿Ya? Por su funcionalidad digo, pero también virus muy abundantes, hongos y protozoos, ¿sí? Ya. Y también otro tipo de pequeños tipos de microorganismos, pero fundamentalmente esos 4. La microbiota, lo que más se estudia, lo que más se conoce, la microbiota humana se asocia a las bacterias, ¿sí? Entonces, son bacterias que hace mucho tiempo colonizaron nuestro cuerpo, principalmente el intestino grueso, el colon, pero también otras partes, en general las mucosas. La mucosa nasofaringea, las mucosas sexuales y toda la piel, ¿sí? Entonces, tenemos un estrecho contacto con estas bacterias, que hace 350.000 años, cuando surgió el Homo sapiens, ya ocurrió esta relación, ¿cachai? Y si vemos como a la historia, hace 7.500 millones de años que las bacterias ya son las primeras instancias de vida y ya estaban presentes y han tenido estas relaciones simbióticas con todos los seres vivos. Y nosotros nos fuimos la excepción. Entonces, este grupo de microorganismos cohabita en nuestro cuerpo con la función de que nosotros le otorguemos este hogar, ¿sí? En el cual ellos pueden desarrollarse y ellas nos brindan un sinfín de procesos metabólicos, bioquímicos, de alta gama que han desarrollado producto de su diversidad y variedad y evolución desde 1.500 millones de años. Entonces, es como un tratado, ¿cachai? Nosotros les brindamos hogar y comida y ellas nos dan toda su tecnología y todos sus procesos. Ya, dale. O sea, son parte vital de nuestro cuerpo al final. Vital. De hecho, ya no se puede entender. Probablemente, esto ya surgió hace mucho tiempo, pero probablemente más, cuando esto siga tomando más fuerza, ya uno va a dejar de entenderse a sí mismo como un humano con células humanas, sino que está el concepto de holobionte, que es este ser que incluye el humano y este otro comunidad de microorganismos, ¿cachai? Una relación simbiótica. Ya no somos una entidad como diferenciada o apartada de este grupo de bacterias. Al final, ya con toda la importancia que se le ha dado y que se está estudiando, se ha visto que son parte fundamental de nuestro funcionamiento, de nuestra salud, de nuestra fisiología al final. Entonces, ya, dale. Claro, o sea, determinan nuestra salud, determinan nuestra salud en ese sentido. Sin duda. Ya, y dale. Interesantemente, hablando como de lo que tú dices, como de impacto positivo, estilos de vida, son probablemente el intermediario entre todos los efectos benéficos de los estilos de vida. Al final se ha demostrado que el deporte genera efectos positivos, pero que esos efectos positivos dependen de la microbiota. El ayuno tiene efectos positivos, pero también todos los efectos del ayuno pasan por la microbiota. ¿Para qué hablar de la dieta? Como que no podemos entender la dieta si no nos metemos de lleno a la microbiota. Claro. Y ahora se está estudiando también cómo los efectos de prácticas contemplativas, por ejemplo, cosas ya más top-down, mente-cuerpo, también aparentemente están afectando las bacterias. Entonces, es como... Todo afecta entonces a las bacterias también. Todo. Y uno piensa que es como que es solo la alimentación. Pero la mayoría de la gente piensa eso. Mira, qué loco. Oye, yo también tengo como una duda sobre este tema de la microbiota. Yo entiendo que con respecto a las bacterias, hay como un equilibrio entre
bacterias buenas y bacterias malas en nuestro aparato gastrointestinal, ¿cierto? Sí. Dale. Mi consulta es que para tener una flora intestinal sana, por lo que tiene que tender hacia una mayor proporción de bacterias buenas, podríamos decir, o benéficas. Ya. Eso no sé si... A mí lo personal no me gusta verlo como bacterias buenas o malas. Ya, hay que claro, entender de que hay patógenos, ¿sí? Hay bacterias altamente patogénicas, oportunistas, que realmente no las queremos que estén en muy baja concentración. Ya, ahora bien, esos son los mínimos casos, ¿sí? Generalmente todo el resto de bacterias no son ni buenas ni malas, solo que están en ciertas concentraciones y a ciertas otras concentraciones pueden generar efectos no buenos para la salud, ¿cachai? Entonces, por así decirlo, yo siempre hago la homología con una ciudad también, como que al final ni un integrante de la sociedad es bueno o malo, al final está cumpliendo un rol importante en la sociedad, y ese rol también, si tú sacas esas bacterias que son malas, quizás genera un desequilibrio gigante. Entonces al final de cuentas no es que sean malas, sino que tienen que estar en baja concentración, por ejemplo. Y otras bacterias tienen que estar en una mayor concentración. Yo no estoy diciendo que los delincuentes tengan que estar, pero quizás sí, no sé. No me queda claro, quizás sí tienen que haber algunos ingenieros comerciales, o los políticos quizás tienen que estar. Quizás poquitos, no queremos tantos políticos, quizás que hayan poquitos. Y necesitamos que haya más médicos plant-based, más profesores, ¿cachai? Pero solo equilibrios. Ahora, ¿cuándo queda la embarrada? Cuando esos equilibrios que, imagínate, nosotros somos súper egocéntricos, porque nosotros como humanes, queremos entender esto y creemos que sabemos, pero las bacterias tienen su tecnología, ¿cachai? Ellas conversan entre sí, ellas se autorregulan, ellas mueven la dinámica y nosotros nos vemos afectados por ello, porque viene en nuestro cuerpo, pero ellos tienen su conversación. Entonces, ellos han colaborado y han interactuado simbióticamente o distintos tipos de relaciones hace muchos, muchos años. Entonces, están ahí por algo, ¿cachai? Claro. Y es importante cuidarlas. Y es por eso que ahora me gustaría saber, con respecto a la alimentación, que yo creo que es una de las patitas fundamentales para poder cuidar nuestra microbiota, ¿cuál sería en ese sentido una alimentación ideal para mantener nuestra flora sana? Sí. Bueno, y eso, como que el ser humano se comprometió a dos cosas, según lo que yo propongo: a darle un ambiente adecuado y darle alimentos adecuados. Imagínate, te pongo este ejemplo. Las bacterias estuvieron 3.500 millones de años en el mundo, ¿no es cierto? Antes que existieran los humanos, los animales, los mamíferos, las aves, ellas ya estaban. De hecho, el primer sistema nervioso surgió hace 300.000 años atrás, millones de años atrás, cuando salieron como estas medusas de mar. Pero todo antes no había nada ni parecido. Imagínate, 2 millones de años sin nada parecido al humano, ¿cachai? Ni a un mamífero, ni a un animal como los conocemos, ¿cachai? Entonces, ¿qué crees tú que aprendieron a comer las bacterias ahí en el ambiente? ¿Tuviste que aprendieron a comer M&M, McDonald's? Claro, Como por sentido común. ¿Qué se te ocurra? ¿Habían árboles de frac? ¿O las bacterias tuvieron que aprender a comer un poco o a desarrollarse con los elementos que había en la naturaleza, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué es lo que había? Plantas. Entonces, las bacterias saben comer plantas, ¿sí? Obviamente, con el paso del tiempo, empezaron a colonizar nuevos ambientes. Igual tenemos bacterias que saben sobrevivir haciendo otro tipo de procesos, fermentaciones. También saben comer carne, ¿cachai? Porque en ese sentido sería como entonces extraño entender que los animales carnívoros, que son como o 100% carnívoros, no podían tener flora porque tú me dices que hace millones de años han estado comiendo plantas. Claro, entonces también saben comer carne. De hecho, hay bacterias, uno ve cómo descomponen, hay bacterias descomponedoras de animales muertos. Entonces, lo que no saben comer en ningún caso es alimentos procesados. Entonces, eso es lo que, por sentido común, sin saber nada, podemos decir como ya, lo de la carne te la doy, porque habían animales carnívoros, ¿cachai?
ellos también tienen microbiota, claro. habían animales en descomposición y hay bacterias en los animales en descomposición, entonces te doy la carne. Vegetales sin duda, procesados no. Entonces lo Ya, primero que es fuera, lo primero que no le gustan las bacterias es los procesados. ya, Esto, súper. lo primero. Lo segundo, entonces, hay que ver un poco cómo evolucionó el ser humano desde su inicio, ¿cachai? Entonces, por Sí, eso la evolución es muy linda para entender esto. claro, Porque si nosotros vemos la microbiota de un carnívoro o un omnívoro, es distinta a una microbiota de nosotros. Nuestra microbiota se parece más a la de un herbívoro, ¿sí? Por la diversidad de bacterias que tiene, los tipos de bacterias más parecidas de un tipo u otro, eh, dónde viven esas bacterias, no sé si tú sabes, pero los carnívoros tienen un intestino muy diferente al nuestro, claro, ¿sí? claro, Un sí, intestino mucho más cortito, ¿cachai? Nuestro intestino es más parecido al de un herbívoro, claro, intestino grande, ¿cachai? Largo. Entonces, por esas razones, eso también tiene otros efectos. Permite que bacterias que no están en contacto con el oxígeno se desarrollen, ¿cachai? Son claro, pequeños detalles que uno no pone en la balanza, pero uno dice, chuta, nosotros tenemos bacterias que son anaeróbicas, porque tenemos un ambiente muy lejano donde no llega oxígeno, ¿cachai? claro, La microbiota de los animales carnívoros es mucho menos anaerobia que las nuestras, ¿sí? claro, Entonces, como se ha ido evolucionando, como se fue desarrollando la evolución, y dado que nosotros éramos recolectores, nuestra microbiota varía, ¿no es cierto? En las distintas claro, especies va variando. En el carnívoro, obviamente, va a predominar las bacterias que saben hacer fermentación petrolítica, que saben comer carne. En nuestro caso, las bacterias, por nuestros ancestros, cómo evolucionamos a lo largo de la historia, se desarrollaron bacterias que sabían comer plantas, granos enteros, cosas que recolectaba la gente. ya, Si de aquí a millones de años nos pusiéramos todos carnívoros, 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 probablemente la microbiota cambiaría, pero no es el caso. Nosotros siempre hemos sido claro, omnívoros más herbívoros, ¿sí? Nuestra claro, alimentación se basaba en eso. Entonces, nuestro sistema está preparado ya, para recibir plantas y granos enteros, alimentación basada en plantas. Y ya, también que lo acompaña, que es esa fibra hermosa, que es básicamente, específicamente lo que comen las bacterias, los carbohidratos que, que no, que no los podemos procesar, y los polifenoles. ya, Entonces, ahora bien, nosotros también tenemos bacterias que saben comer carne, ¿ya? Pero muy bajita concentración. De ya, hecho, la gente que es carnívora, más carnívora, tiene más de esas bacterias. De hecho, a mm, nosotros, tú y yo, Nico, por ejemplo, nos hace menos mal la carne de lo que le hace a los carnívoros. Y eso es súper interesante. no hace Porque menos, o sea, ellos, a pesar de que comen más carnes, igual les hace más mal, desde la perspectiva de la microbiota. ¿Por qué? ya, Porque nosotros no tenemos las bacterias que procesan la carne. Y como metabolito secundario al procesar la carne, se liberan una cantidad de componentes que son súper inflamatorios. Como claro, nosotros tenemos menos de esas bacterias, procesamos menos la carne y se liberan menos de esos metabolitos. Entonces claro. uno Por podría ejemplo, pensar, yo tengo entendido que uno es el óxido de trimetilamina, ¿o no? exacto, ese es el principal, el timado. Y Estimado, eso es producto de la fermentación de la carne o cuando hay ausencia de fibra, nosotros empezamos a comer las paredes del intestino, ¿sí? O sea, cuando tenemos una dieta muy baja en fibra. Y eso lo hacen estas bacterias resistentes al bilis, que son que abundan en aquellos que son muy carnívoros o gente que come muy pocas plantas, ¿sí? ya. O sea, Entonces, yo entiendo incluso que, como tú decías, si nosotros estamos muchos años ahora comiendo carne, podríamos cambiar nuestra microflora como a una más carnívora, pero a costa de nuestra salud. exactamente, exactamente. Ya, dale. Porque pero no sé, yo no puedo meterme en la evolución, al final de cuentas. Claro, Por algo hay animales que comen carne, nosotros no lo hemos hecho históricamente, entonces nos evolucionamos de una forma. Quizás si comiéramos carne miles de años, habría algún sistema para disminuir el timado y que no nos muramos, no sé, de enfermedad cardíaca, no lo sé, no lo claro, tengo claro. Pero como lo que yo puedo saber es que según cómo hemos sido diseñados a lo largo de la evolución, estamos diseñados para procesar la fibra, productos ricos en fibra, en polifenoles. Y la carne nos genera, si bien tenemos algunas bacterias que procesan la carne, ya, generan elementos secundarios que son muy dañinos para la salud. claro, claro, claro. Oye, y con respecto a la fibra, ¿hay alguna diferencia como en cómo afecta a la microbiota eh, la fibra soluble de la insoluble? Es que, nuevamente, tenemos que entender que
La microbiota piensa que el colon ¿Ya? es el ambiente más diverso del planeta Tierra. ¿Cachai? O sea, Ya. si vais como a la selva más diversa, más abundante en especies, tú en tu guata hay más diversidad desde el punto de vista ecológico, Ya, ¿cachai? dale. Entonces, toda esa diversidad de bacterias procesan distintos tipos de fibra, no comen todas la misma. Entonces, por eso lo que Ah, siempre se dice es que come plantas, no tantas, no necesitamos tantas, y lo más variado posible. ya. Y listo, no tenéis que estudiar nutrición, nada más. Claro, claro, Con no eso hay que basta. calentarse mucho la cabeza en realidad, Con eso sí. basta. Come plantas, la mayor cantidad de colores y olores, porque eso te indica que hay mayor cantidad de micronutrientes, polifenoles presentes. Y entonces dentro de eso va a haber fibra soluble, insoluble, distintos Claro, tipos que van a ser más o menos accesibles para la microbiota y que van a permitir que se desarrollen más ciertos microorganismos u otros, ¿cachai? claro. Mira, mira, oye, y ahora, con respecto a otra cosa también, y seguramente esto ya también mucha gente lo ha escuchado, el tema de los endulzantes. Eso es un producto procesado, pero hay algunos que afectan más que otros. Ya. Mira, con todos los endulzantes se ha visto que no le gusta la microbiota, por el mismo concepto, o sea, el sentido común es corroborado por la ciencia. Si Ya, baja la diversidad, aumenta la permeabilidad intestinal, aumenta todos los factores inflamatorios. Ahora, el que menos tiene hallazgos negativos es la stevia no procesada, natural. Y si yo tuviera que casarme con alguno, sería con la miel natural también, a pesar ya, como endulzante. claro, Dejando de lado todo el tema ético de la abeja y todo eso, que claro, eso ya lo puede barajar cada persona, pero hablando de claro, salud, la miel, porque además está acompañada de un montón de micronutrientes y polifenoles que son súper buenos para la salud, ¿cachai? claro, Entonces hay que, no sé, pues por ejemplo, siempre se habla del aceite de coco, no necesitamos los ácidos grasos del aceite de coco, nosotros los producimos, pero claro, acompañado de un montón de polifenoles, entonces igual es recomendable comerlo, ¿cachai? claro, claro, Entonces, lo mismo pasa con la miel. Y ya si yo tuviera que entiendo. recomendar algún endulzante, sería la Mm, miel, pensando obviamente en el tema salud. Ahora el ya, tema ético hay que barajarlo desde otra perspectiva también. ya entiendo, súper, súper, súper. Oye, ¿y qué otros factores? Bueno, ya lo habían mencionado un poco, pero si podemos ahondar un poco más, ¿qué otros factores podrían determinar el equilibrio o la salud de la microflora? Por ejemplo, me decías que el deporte, fumar, la meditación, estos también me gustaría saber en qué medida afectan. ¿Son más importantes que la alimentación o podrían ser más importantes? Ya. Eh, Aquí como que nuevamente como que el sentido común y todo lo que nosotros creemos que es bueno tanto para tu salud, intuitivamente o también por la investigación, ¿Ya? justamente también es bueno para la microbiota. Obviamente el fumar, el alcohol, pero si tuviéramos que elegir como el otro gran efector de la microbiota o regulador es el estrés. Ya, Entonces tenemos la alimentación y el estrés. ¿Te acuerdas que yo te dije que habíamos comprometido tener un ambiente adecuado para que vivan? Y la ya, alimentación, es un efecto que estamos ahí medio al debe, pero el otro efecto que estamos al debe es con el estrés. Le estamos dando una casa incendiada a la microbiota. ¿Cachai? ya, Entonces, hay que ver esto como un sistema que incluye varios, como nosotros como un sistema súper acoplado, que incluye varios sistemas. Eh, Todos los del cuerpo, obviamente, pero te voy a mencionar 4 que son importantes. ya, El sistema nervioso, obviamente, porque de cierta forma el sistema nervioso es la traducción del ambiente, lo que nosotros procesamos del ambiente hacia el cuerpo. Entonces, claro, nosotros le entregamos información al cuerpo según de lo que procesamos del ambiente o lo que procesamos internamente, ¿sí? Eso se traduce al cuerpo a través de otro sistema, que es el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, hay una comunicación súper rica entre el sistema nervioso y el endocrino, que le claro, dice cosas al cuerpo. Y le dice cosas al cuerpo ¿con qué fin? Con el fin de mantener tu integridad, ¿sí? Con el fin de que Nico se mantenga como Nico, se defienda del ambiente, ¿sí? ya, Sobreviva, pero además se integra a sí mismo como una entidad separada, que tenga una cualidad biológica. Y eso lo hacemos a través del sistema inmune. Entonces aquí tenemos esta conversación del sistema nervioso, ya. sistema endocrino y sistema inmune, ¿sí? Qué loco.
Y esto es lo que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología, que es un área de la ciencia súper súper famosa. Ya. Cómo conversa esta transducción del ambiente hacia el cuerpo. Entonces, si tu traducción del ambiente es altamente estresante, altamente insatisfecho, eso, el cuerpo es coherente, el cuerpo es súper inteligente. Entonces, tú le estás entregando al cuerpo una información que el cuerpo traduce en otra información. ¿Y en qué información traduce? En amenaza, ¿sí? En información de amenaza, información de, de defensa. Entonces genera este estado de inflamación constante. Este estado de inflamación constante, si consideramos que el 75% de las células inmunológicas están rodeando las paredes del intestino, tú te podrás imaginar cuán relación hay entre esos dos sistemas, ¿no es cierto? Claro. Este cuarto sistema, que es el sistema digestivo, microbiota, con la inflamación. Entonces, aquí se genera una conversación así súper interconectada, súper Ya. compleja, que estamos entendiendo, pero cuando estamos en niveles altamente estresados, generamos un efecto inflamatorio crónico que afecta directamente a la microbiota. Y eso como sistémicamente, pero también a nivel súper local, el lugar donde más receptores de cortisol hay en el cuerpo es el sistema digestivo. Entonces, Mm, si tú estás en un estado como basal, elevado, de alto cortisol, de alto estrés, tu sistema digestivo está constantemente recibiendo esta información como amenaza. ¿Y qué es claro. lo que hace el cuerpo? Se prepara para eso. No sé si, y hay un montón de otros efectos, hay un montón de teorías, pero no sé si te ha pasado que cuando estás muy nervioso, no sé si hay competido alguna vez o algo, como antes de eso te vas por el water, así como una ida al water, así Claro. Sí, bo. como media diarrea, que tú estás viendo, water, no estás enfermo ni nada, pero como que, no sé, media O hora te, antes, o te empieza a doler la guata claro. simplemente. Eso es actividad contráctil que se activa fuertemente por esta cascada gigante de señalización por cortisol, que regula la actividad contráctil espontánea del sistema digestivo, ¿cachai? Entonces, Ya. todo ese flujo obviamente afecta fuertemente la microbiota y esta conversación inflamatoria, endocrina, nerviosa, ¿cachai? Entonces, es un círculo súper súper complejo, pero súper lindo de entender y de observar. Ya, o sea, podríamos decir que esta es una conexión que hay también entre el cerebro y el intestino y que afecta ya sea, por ejemplo, tanto si nosotros nos estresamos mucho, va a afectar a la microflora Mm, o si la microflora está también dañada, va a afectar al exacto, sistema nervioso. Mi claro. consulta es, por ejemplo, eh, así como viéndolo desde los números, ¿cómo uno podría calcular o cómo se podría ver, seguramente que tú, o sea, eres más científico, si yo estoy más estresado, mi microflora se va a alterar hacia una flora más patógena? ¿Cómo sería eso? Sí. Eh, Eso se ha estudiado poco en humanos, ¿ya? Ya, Eso se estudia fuertemente en modelos animales. En humanos, como lo que se está estudiando, todavía no hay tanto mecanismo, ¿sí? Hay más observación, como la microbiota de los depresivos de tal forma, como esos, pero el mecanismo todavía no se entiende bien. Eh, lo que uno tendría a pensar es que efectivamente, como te digo, no hay investigación en humanos que diga el estrés regula negativamente estas bacterias, claro, ¿cachai? Como que, y mediante qué mecanismo. Pero sí se sabe que la diversidad, por ejemplo, de aquellas personas es menor, lo cual implica de que tenéis como un menor pool o que ahí están ocurriendo ciertas desregulaciones, ¿sí? claro, No hay que verlo como de manera tan directa, porque hay que pensar que también hay otros sistemas locales interesantes, ¿cachai? Como todo lo digestivo, todas estas células enterocromafin que liberan una serie de hormonas también están reguladas por la microbiota. Y por otro lado, todo este eje nervioso del sistema entérico que rodea el intestino, que está conectado con todo este eje parasimpático mediado por el nervio vago, pero no solo por el nervio vago, sino que también por el eje simpático, ¿cachai? claro. Entonces, al final, eh, probablemente lo que pueda hacer no es que cambie las bacterias, que eso está por definirse todavía, está en estudio, sino que cambie las dinámicas de este sistema, ¿cachai? Cambia cómo la actividad contráctil o cómo se comunican estas neuronas entéricas con estas neuronas parasimpáticas o simpáticas. Entonces, ¿qué información? Tú te estresas,
se libera harto cortisol, Ya. afecta las dinámicas internas del sistema digestivo y le mandamos otra información de más estrés. Entonces al final se genera como un círculo vicioso, ¿cachai? Claro. Entonces, y eso, por ejemplo, también impacta fuertemente en otro tipo de procesos asociados a esto, como por ejemplo la liberación de hormonas relacionadas con el apetito. Entonces se empiezan a liberar hormonas que tienen que ver con más apetito. Entonces uno empieza Ya. a llevar a cabo prácticas no saludables, Claro. o se empiezan a regular otros sistemas como eje dopaminérgico, entonces, o glutamatérgico o de GABA, entonces aumenta la ansiedad. Entonces es como un círculo que estamos entendiendo, sabemos cuáles son las partes, pero hay que seguir entendiendo cómo conversan, ¿cachai? Ya. O sea, por ejemplo, también me da la curiosidad el tema del un buen descanso, el dormir. No es el hecho, por ejemplo, de que yo tenga una mala como higiene del sueño o que no tenga buenos hábitos de sueño, sino que es el hecho de que eso me genera mucho estrés y podría generar perjudicialmente a las bacterias. Sí y no, porque ¿Ya? también se ha visto que como que las bacterias, por así decirlo, también duermen, entonces también siguen tu ciclo circadiano, pero por lo Mira, mismo, porque son sensores de mensajeros químicos al final. ya, Las bacterias piensan que no sabemos, esto es otro ya, tema más filosófico, pero en sí no tienen una conciencia que emerge, o claro. quizás sí, quizás nuestra conciencia sí depende de la emergencia o la presencia de las bacterias, eso no lo sabemos, ¿cachai? Quizás, Bueno, porque imagínate que a gente que tiene enfermedades les cambian la microbiota y cambian sus enfermedades, dejan de ser claro, depresivos, o gente que tenía ciertos trastornos dejan de tenerlo. Entonces puede ser que nuestra mente, nuestra conciencia que emerge, dependa de la presencia de bacterias también, como depende de las células del cuerpo, como depende de las neuronas, puede que también dependa de las bacterias, eso no lo sabemos, pero es lindo estudiarlo. Eh, pero las bacterias en sí mismo sí duermen, o sea, sí funcionan mejor de día, porque ya. leen un montón de señales químicas que están ocurriendo. Como te decía, leen Mm, el cortisol, leen la melatonina, leen GABA, saben lo que está pasando, son sensores, son sensadoras perfectas del ambiente que hay, ¿cachai? ya, Y lo mismo, si estamos muy estresados, leen la inflamación, entonces todo eso les va a ir afectando, algunas más que otras, es todo muy complejo, ¿cachai? ya. Mira, qué loco. De verdad es súper impresionante esto Ujú. de la microflora. Oye, y por ejemplo, y también con respecto al ayuno, el ayuno por lo general tiende a ser benéfico para las bacterias o la Claro, microflora. claro, porque de cierto aspecto, las bacterias también tienen que hacer los mismos procesos. Piensa que todos los procesos que hace una célula, así tu célula tiene que transcribir genes, tiene que tener mecanismos de reparación, tiene que tener ciertos mecanismos como de reciclaje, ¿Ya? las bacterias también lo tienen que hacer. Si piensa que nuestras células humanas evolucionaron de bacterias. Entonces, esos procesos tan fundamentales están súper conservados, Claro. ¿cachai? Entonces, al tú tener periodos de ayuno, lo que tú haces es permitir que empiecen a ocurrir todos esos procesos. Y aparte Ya. entender de que eh, la posibilidad que tú tienes de llevar a cabo procesos como lipólisis o obtener grasa desde otros lugares, es un proceso que está altamente mediado por la microbiota, ¿cachai? Ya. Mira. Entonces, la no presencia de azúcar, o que ellas puedan pensar que hay cierta cantidad de azúcar o un ayuno más prolongado, eso podría implicar que ellas desencadenen todo un sistema de señalización que va a Mira, eso no lo permitirte sabía. ir a buscar eh, energía a otros lugares. Se activa la lipólisis, por ejemplo. Y eso es dependiente de ciertos grupos bacterianos. Sabemos Wow, ya eso no que, lo sabía, sí. sabemos que el principal compuesto del ayuno es el beta-hidroxibutirato, y las bacterias, por ejemplo, son principales generadoras o productoras de uno de sus hermanos, que es el butirato, ¿cachai? Claro, Y toda claro. esta lipólisis es súper activada y dependiente de ciertas bacterias. Eh, no O tengo sea, 100% claro si yo no tuviera bacterias, los efectos son los mismos. Eso no recuerdo haber visto un estudio que muestre eso, pero no me cabe duda de que
un animal, por ejemplo, sin microbiota, que lo hace ayunar, va a tener efectos diferentes o va a acceder a esos mecanismos del ayuno de manera diferente que un animal que sí tiene microbiota. Ya, dale. Ya te cacho, mira. O sea, igual, incluso sin comida, las bacterias podrían como de alguna manera arreglársela en ayunos, estando en ayuno, porque en ayuno como que uno podría decir, entonces no voy a alimentar a mis bacterias, podría ser perjudicial para las bacterias. Claro. Todo eso es súper nuevo. Piensa que los primeros estudios de microbiota, así Ya, como ya tan en detalle, no llevan mucho tiempo. Entonces, eso está por verse. Igual habría que ver, porque también se sabe que si nosotros no le damos prolongadamente fibra a la microbiota, ya. eh, estas empiezan a obtener recursos de la mucosa intestinal, lo cual no es tan beneficioso. Ah, Entonces habría ya, que ver cómo ocurren bien esos mecanismos, eso no me queda tan claro. Quizás un ayuno no prolongado no tiene efectos. Eh, Eso todavía está en estudio y hay que ya. darle una vueltita más. Mira, ya, súper, súper. Oye, Isma, y ya, tú, o sea, no has mencionado de que en realidad la salud de la microflora intestinal se relaciona casi con todas las enfermedades y también con enfermedades mentales, ¿cierto? Sí. En ese sentido, ¿nos podrías mencionar como capaz algún ejemplo de algún trastorno mental Mm. que sea afectado? ¿Cuál? Dime alguno tú. Por ¿Te ejemplo, gusta? ya, ya, dale, dale. Por ejemplo, yo tengo entendido que el autismo, por ejemplo, se puede ver eh, como que nuestra microflora, cómo se va desarrollando, puede afectar si nosotros desarrollamos un autismo. No sé si será tan Mm. así. Sí. Eh, Todo está empezando, hay que tener claro eso, Ya, partir de la base. Y lo mismo, en depresión, epilepsia, Parkinson, autismo, Alzheimer, todo se está entendiendo. ya, Con autismo los primeros estudios son en modelos animales y muestran que tanto modelos genéticos de autismo como ambientales, o sea, cuando digo modelo genético digo que una mutación de cierto gen que induce un fenotipo similar al autismo. Es un fenotipo en el modelo animal en el cual las ratitas tienden a no estar juntas, ah, ya, tienden vale. a, en un setup social, tienden a estar menos tiempo juntas, ¿sí? Ya, Y un modelo ambiental podría ser, por ejemplo, darle a una mamá, a una hembra preñada, una dieta alta en grasas, y eso, como inducir obesidad en una rata, induce un fenotipo autista en las ratitas crías, ¿sí? Y eso también se ha descrito en humanos, también en humanos, que el- un factor de riesgo para el autismo es la obesidad prenatal, ¿sí? ya, Lo que se ha visto es que hay ciertas bacterias, en particular unas muy particulares, Lactobacillus reuteri, que está mediando a través del nervio vago el placer a la interacción social. Nosotros desde el cerebro se libera una neurohormona que se llama oxitocina, ya, y esta oxitocina media todas estas experiencias como de cercanía con las otras. Por ejemplo, cuando uno nace y te ponen en el pecho tu mamá, a la guagua se le libera oxitocina así hasta las nubes, y a la mamá también, ¿cachai? Si nosotros nos diéramos un abrazo, nos miden oxitocina, se nos va a elevar, ¿cachai? Toda esta cosa como humana, social, está mediada por esta hormona, ¿sí? Y esta hormona también puede viajar a una parte del cerebro que se llama BTA, que libera dopamina, ¿sí? Entonces permitiría eso, una serie de comunicaciones cerebrales que uno sienta placer a la interacción social. O sea que yo te abrazo y se libera oxitocina y eso se conecta con el BTA que libera dopamina, entonces tú sientes placer o ya, sientes recompensa a ese abrazo, ¿cachai? ya, Lo que se ve es que esta bacteria lo que hace es que a través del nervio vago ya. activa este lugar del cerebro, que es un núcleo paraventricular del hipotálamo, que libera oxitocina y que esa oxitocina se conecta con el BTA que libera dopamina. Cuando nosotros eliminamos esta bacteria, esa vía se ve afectada, ¿sí? Oh, wow, mira, O, por ejemplo, si cortamos el nervio vago también, se ve afectada. claro, O si cortamos cualquiera de las vías para arriba, ¿cachai? ya, Entonces, no es necesariamente la bacteria, uno podría activar la liberación de oxitocina y así restituir el fenotipo, ¿cachai? O uno claro. podría activar el BTA de la dopamina y se restituye el fenotipo. Pero lo que se ve es que Ah, este sistema, este eje, se ve afectado y es dependiente de esta bacteria.
De hecho, estas Ya. bacterias que no tienen microbiota tienen menor de todas estas cosas que te estaba contando. Esto modelo animal, entonces sugiere fuertemente eh, esto, sugiere fuertemente la implicancia de la microbiota en un fenotipo o en un Ya. carácter o en una condición Claro. que se ve afectada lo social, ¿cachai? Ahora en humanos no es tan fácil, no es tan extrapolable, obviamente son seres mucho más complejos. Pero lo que se ha Claro. visto es que a niños con autismo, que habían sido diagnosticados con autismo, le han hecho trasplantes fecales de niñas sin autismo, Ya. o que no fueron diagnosticados, y se ve que en ellos, en un porcentaje súper mayor, más del 75% de los niños, luego del trasplante fecal, luego de 2 años, o es catalogado o es diagnosticado como un niño autista de alto funcionamiento, o bien no es diagnosticado con autismo según las escalas que ellos miden. Entonces, el trasplante fecal podría ser una interesante alternativa para algunos niños, ¿sí? Ya. No para Vale. todos, puede ser que el autismo también, estas condiciones, estos Ah, espectros ya. son multidimensionales, Claro, ¿cachai? sí, eso es verdad también, pues. Entonces no todos podrían acabar verse beneficiados del trasplante fecal. De la misma forma, claro. Ya, dale. Y lo mismo se está haciendo con depresión, lo mismo se ha hecho con Parkinson, lo mismo se hace con epilepsia, y lo Ya. mismo se hace con obesidad, incluso con alcoholismo. Se ha visto que Ya. ratitas que les trasplantan microbiota de humanos alcohólicos Ya. prefieren más el agua con alcohol que el agua sola. ¿Cachai? ¿Cachai lo loco de eso? Claro, o sea, como que nuestra microflora podría determinar lo que nosotros es como no solamente una adicción producto de lo que nosotros nos afecta al cerebro, sino que también cómo la alcohol afecta a nuestras bacterias y después eso nos produce como un vicio. Exacto. De hecho, como para entender eso basta entender de que en los procesos psicológicos emergen de sustratos biológicos. Entonces, no es que el mundo psicológico esté como en otro lugar que esté dentro de un cuerpo. Surge de un cuerpo en funcionamiento, de una dinámica, de un proceso funcional corpóreo. Y ese funcionamiento corpóreo que implica moléculas, funcionamiento de células, procesos fisiológicos, bioquímicos, depende extremadamente harto de la microbiota. Entonces, como tú procesas el alcohol, depende de las bacterias, ¿cachai? Claro. Entonces, lo que te genera el alcohol entonces a ti depende de las bacterias. Quizás tienen unas bacterias que procesan de una forma el alcohol, Claro. no de otra. Y eso podría hacer la diferencia. Mira, oye, qué impresionante, ¿verdad? Yo creo que esto de cada vez va a avanzar mucho más y vamos a encontrarnos con cada vez cosas más impresionantes. Claro. Oye, Isma, ahora me gustaría preguntarte, ya estamos casi terminando, ¿cómo crees que cambiará la vida o la salud humana y planetaria con todo este conocimiento sobre la microbiota? Súper. Yo creo que le queda tiempo todavía. Yo creo que todavía es muy radical para el médico, para el científico, pensar que las respuestas están en la caca. A pesar de que así sea. Claro. Todavía es un golpe al ego muy fuerte. Y lo otro que es complejo es que hay que estudiar mucho, porque está avanzando muy rápido. Entonces es meterse en un mundo y partir de cero con mucha investigación. Lo que yo creo que más a corto plazo va a ayudar mucho es a conectarte con tu raíz. Para mí eso. Conectarte con lo fundamental de tu esencia humana, que es una esencia colaborativa, una esencia simbiótica, una esencia que depende de otros elementos, que no es egocéntrica, no es humanocéntrica, es una esencia que es abierta a entender cómo como seres humanos somos otra especie más y que depende y necesita de otras instancias de vida, ¿cachai? Ya. Entonces, entender eso para mí nos abre el paso a empezar a respetar también todos los niveles de vida que nosotros Claro. creamos que son diferentes. Si empezamos a respetar nuestras bacterias, que por así decirlo, estarían en el último escalafón de lo que nosotros consideramos importante, Claro. si luego empezamos a considerar eso importante, decimos, chuta, si yo, si yo dependo de lo que yo pensaba que es lo menos importante, entonces en el planeta todo lo demás sí cobra También. relevancia, ¿cachai? Claro. Y si ahora se nos salimos un poco del cuerpo humano y nos vamos a la salud planetaria, nos damos cuenta que la microbiota
planetaria, obviamente es la clave, es fundamental. Eh, o sea, tú no puedes entender los procesos de calentamiento global si no incorporas el factor bacteria. Wow, Porque mira, piensa que más del 50% del oxígeno de nuestra atmósfera no está producida en los bosques amazónicos. Se produce por las cianobacterias en el océano. ¿Cachai? claro, Todo el proceso de descomposición de la Tierra no está hecho por la vaca, está hecho por las bacterias. ¿Cachai? Todos claro, los procesos de transmisión de carbono y todo eso está mediado por procesos que dependen de las bacterias. Entonces, eh, si nos salimos del humano y nos vamos a ver los ecosistemas, entenderemos que el ecosistema depende de la diversidad bacteriana fuertemente. ya, Desde ahí para arriba. Obviamente luego también la diversidad de pájaros, la diversidad de insectos, pero la diversidad, la existencia de estos microorganismos son fundamentales para todos los procesos de la Tierra. wow, mira, así que gente ya sabe, las bacterias yo creo que son lejos lo más importante de los ecosistemas. Piensa cómo estamos ahora todos muertos de susto por un microorganismo y Claro, se va a seguir repitiendo. Y al final de cuentas nos damos cuenta que respetar las formas de vida, respetar la evolución, respetar los procesos naturales, es lo que nos permite también a nosotros estar más sanos y es lo que en el futuro nos va a permitir enfrentar también estas pandemias, estas cosas. Y al final la gente más claro, sana no se está enfermando de estas también, cosas. po, súper ¿Cachai? importante eso, Entonces, una alumna me dijo una vez algo súper lindo que yo siempre digo, que es ¿ya? que la microbiota es como la representante de la naturaleza en el cuerpo humano. Entonces, como Ya, si la naturaleza nos dice como ya, cada ser humano va a tener un pedacito mío, y si ustedes le hacen daño a este pedacito mío, se van a hacer daño a sí mismos y me claro, van a hacer daño a mi planeta. Entonces, si ustedes quieren cuidarme a mi planeta, tienen que cuidar este pedacito mío, que es esta microbiota, y secundariamente yo los voy a ayudar a que ustedes estén sanos. ¿Cachai? claro, mira. Así que ya saben también, gente, súper importante cuidar su microflora para cuidar la microflora o el medio ambiente en general, que también en, en menor o mayor medida igual tiene un efecto. Y Exacto. también yo creo que es súper bonito lo que mencionaste de esa perspectiva de que nos devuelve como a nuestra raíz, de que si nosotros consideramos lo menos importante, de ahí vamos a considerar todo súper fundamental. Así que también Claro, yo creo que es una perspectiva o una visión súper, súper linda e interesante de considerar. bacán. Oye, Isma, ahora, ¿nos podría recomendar algún documental o libro sobre este tema? Yo siempre recomiendo uno recomiendo dos, de hecho, pero ahora puedo recomendar solo uno porque ya salió la versión en español, ¿Ya? que se llama La Revolución Psicobiótica, ¿Ya? o sea, solía ser Psychobiotic Revolution, que es de John Cryan, que es uno de los investigadores más potentes en todo este eje cerebro, cuerpo, intestino, microbiota. Se ¿Ya? llama La Revolución Psicobiótica, ahí está todo. Y si no, como para empezar uno más cortito, uno de Rob Knight que se llama Desde el Intestino. También lo recomiendo porque es súper como amigable. Y documentales, no hay un documental en Netflix como de microbiota en sí que esté liberado. Hay un par, pero que es súper difícil como encontrarlo. Entonces, eh, yo partiría por los libritos, eh, más que nada. Ya, súper, Súper. genial. Claro, porque a lo mejor pues, uno podría recomendar como de salud, pero ya no tiene mucho que ver con la... O tiene que ver, pero secundariamente. Claro, Entonces, me claro, falta como entiendo. el docu de Netflix, así como de la microbiota. Claro, falta como algo así. Oye, Isma, ahora, si nos puedes, para terminar, dar un mensaje poderoso que cause un impacto positivo en las personas relacionadas a lo que hemos hablado. Ya. Chuta, me hubierais dicho para pensarlo. Sí, además que todo lo que hay dicho ha sido como muy, muy Mm. poderoso, pero algo así cortito. Em, para mí el mensaje, como más que más me han entregado cosas bonitas de todo esto que he aprendido de la microbiota, es un poco dejar de considerar al ser humano, como una especie superior al resto de los seres vivos. Eh, yo creo que en la medida que el ser humano se aprenda a convivir con el resto de las especies, ¿Ya?
que incluyen no solamente especies animales, sino que especies del reino vegetal, del reino fungi, del reino procarionte, o sea, del reino bacteria, ¿no es cierto? Vamos a aprender a avanzar en un camino de una evolución mucho más próspera para el bienestar. Si, si finalmente el ser humano quiere sobrevivir, quiere estar saludable, tiene que aprender a convivir con el medio ambiente que lo contiene, ¿sí? Y para eso es fundamental bajar un poquito por así decir, ego humano, que se ha venido rompiendo hace mucho tiempo ya, ¿sí? Hay que entender ahora que tenemos que estar a la par con los animales, trabajar juntos con los otros seres vivos para avanzar en mantener un ecosistema saludable. Claro. Entonces, yo creo que no sé qué tanto impacto tuvo mi mensaje, pero ahí tú lo maquillás claro, con música. No, pero claro. Yo creo que yo creo que igual ya lo dijiste todo, que es súper importante entender de que tenemos que saber convivir con la naturaleza y con todo nuestro entorno, y parte de ese entorno son las bacterias que muchas personas no hemos reconocido que están, porque nosotros pensamos que las bacterias son como todo malo, o sea, como que son malas en general, ¿verdad? Seguramente muchas personas piensan así, pero entender de que también son parte importante de nuestra vida y de nuestro desarrollo, y para poder también crear nuestra mejor versión es importante cuidarlas. Exacto, hacerle honor a la evolución, como ser respetuosos con la evolución y decir, confío en esta evolución, son 350.000 años, son 3.500 millones de años, por algo pasó esto, como yo en 33 años que tengo yo voy a tener las respuestas para todo, mejor me entrego un poquito a este proceso que lleva 350.000 años y trato de contribuir o caminar un poco en esa línea, ¿no es cierto? Un poquito eso. Claro, así es, totalmente de acuerdo. Oye, Isma, muchas gracias nuevamente por toda la información que me diste. Yo sé que esto, si uno podía estar hablando horas y horas y horas, pero ojalá a la gente también que nos está escuchando les haya quedado algo de lo que escucharon y se hayan llevado algo muy lindo de esta conversación. Así que, Isma, muchas gracias. Antes, ¿dónde te podrían encontrar? En mi Instagram. Ya lo publicaste igual, pero claro, igual. Neurocat, lamentablemente tengo muchas ganas de subir muchas cosas, pero subo muy poco porque no tengo mucho tiempo. No, sí, verdad. Pero igual ya subí algunas cositas y pueden revisar ahí alguna información que ya he subido. Claro, pero más que nada como para que te encuentren también y sepan. Eso. Claro. Y también tengo un mail que si tienen preguntas me pueden escribir, que es Brain Gut Revolution. Ya, bueno. No es chileno, pero a veces las palabras en Gringolandia suenan más... Claro. No, pero está re bueno el nombre. braingatrevolution@gmail.com, o si no, en Neurogat me escriben un mensajito y yo ahí siempre le respondo. Súper. Ya, pues, Isma, muchas gracias. Nos estamos viendo. A la gente que nos está escuchando, recuerden compartir, suscribirse, comentar. Y nos estaremos viendo en una próxima entrevista de Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Chao. Chao, Nico. Nos vemos.